tal? Estamos de nuevo en nuestro espacio de entrevista, espacio que hemos denominado Conversemos, y hoy día nos acompaña la Seremi de Gobierno, Verónica López Videla. ¿Cómo estás, Verónica? Hola Natalia, feliz de estar hoy día en Pucón Radio, aprovechar de desearles todo el éxito posible en este nuevo proyecto, que es importante también diversificar el sistema de medios de comunicación, este ecosistema de medios, así es que desearle mucho éxito y por cierto también a través de Pucón TV, que ya es un medio consolidado acá en la zona, así es que feliz de poder estar acá hoy día, Natalia. Muchas gracias, Verónica. Vamos a entrar de inmediato en el tema más importante que nos convoca hoy día, que es la discusión del presupuesto 2024, que ya parte mañana, ¿no?, en el Congreso Nacional, y que ha tenido ciertas críticas, principalmente de parte de la oposición, vinculadas a una persona en específico, pero también al aumento del gasto público. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo ven ustedes como gobierno este proceso del presupuesto nacional? Mira, lo primero es decir que efectivamente el presidente Gabriel Boric anuncia el proyecto de ley que ingresa al Congreso Nacional y que ya comienza y se va a extender probablemente por estas semanas que vienen la discusión, ¿no es cierto?, de este presupuesto, que lo que pretende principalmente es consolidar los avances que se han ido logrando y que pudimos alcanzar con el presupuesto 2023, que recordemos que fue el primer presupuesto que elaboró por completo la administración del gobierno del presidente Boric. Hoy día lo que queremos es que se consoliden todos estos logros que logramos gracias a ese presupuesto, pero también yo diría que proponiéndole al Congreso Nacional una propuesta que sea seria. Sabemos, por cierto, que van a haber detractores, existe una oposición que tiene que hacer lo que tiene que hacer como oposición y ponernos esos desafíos, pero yo diría que este fue un presupuesto que ha estado construido con mucha responsabilidad fiscal. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo mencionaba también, y queremos pasar ahora a un año de la reactivación, después de vivir un año que fue complejo en materia económica, donde tuvimos en algún momento una inflación importante. Hoy día esperamos terminar el año no más allá de un 3 o un 4%. Y, por cierto, comenzar ahora sí con mucha fuerza una reactivación económica para que se pueda consolidar también, Verónica, toda esta inversión pública. Sí, ¿por qué se critica tanto el 3,5% de aumento del gasto público? Mira, yo creo que la verdad es que el análisis más bien... yo no lo... A ver, ¿por qué se critica tanto un 3,5% de aumento en el gasto público? Sí, porque bueno, hay un sector que quiere hacer parecer que es un gasto público. Nosotros lo vemos como una inversión en lo público. Para nosotros lo público es fundamental. Si no existiera el Estado, o si el Estado no pudiera robustecerse ni fortalecerse en diferentes áreas, créeme que aún la historia para miles de chilenos y chilenas sería mucho más compleja. Necesitamos sí o sí fortalecer la salud pública, necesitamos más viviendas sociales para miles de familias que están esperando, no desde que llegamos, desde que el presidente llegó al gobierno, sino que esperan 5, 10, 15 años. He conversado yo con mujeres principalmente que están esperando una vivienda y necesitamos ahí la inversión pública. Necesitamos reforzar en educación. Después de la pandemia vimos una situación muy compleja en educación, donde hubo miles de niños de nuestra región, por cierto, también que desertaron del sistema escolar, porque habían sectores en nuestro país o territorios donde no llegaba la conexión, por ejemplo. No podían hacer clases normales. Necesitamos que el Estado esté presente también en esos rincones. Entonces, mi invitación, Natalia, sería más bien, diría yo, hay que en conjunto, porque para aprobar un presupuesto necesitamos, ¿no es cierto?, una amplia mayoría, un amplio acuerdo, a que en conjunto podamos ir revisando punto a punto todas estas grandes glosas presupuestarias y nos demos cuenta de que la mayoría de los énfasis, diría yo, los pilares de este presupuesto están precisamente enfocados en la gente, y yo te lo aseguro que no creo que haya hoy día un diputado o una diputada en el país que no quiera lo mejor para su gente. Así es. Seremi, también es importante o ha traído un factor de discusión adicional el caso de las corporaciones, porque hemos visto que
la derecha principalmente ha puesto el énfasis y la lupa en que debe focalizarse en el buen uso y en la fiscalización de los recursos públicos más que en aumentar los recursos públicos. Sí, mira, yo creo que la probidad es un concepto que no podemos abandonar nunca. Nadie que se desempeñe, sobre todo en la administración pública o en el Estado, o quienes tengan responsabilidad de ejecutar presupuestos públicos, porque es dinero que de alguna forma nos pertenece a todos, y lo que se logra hacer con ello también es en beneficio de todos. Yo diría que aquí en este presupuesto se consideró, el presidente lo dijo también en cadena nacional, que la probidad o los estándares de probidad iban a ser importantes, y por eso en esta ley de presupuesto se están introduciendo muchísimos cambios tendientes a elevar los estándares en el uso precisamente de los recursos públicos, porque entendemos que hay que controlar y fiscalizar muchísimo. Hoy día el Estado funciona así. Hoy día el Estado funciona a través de transferencias, a través de convenios. Tú lo sabes bien, Natalia. Existe, por ejemplo, el Fondo de Medios de Comunicación Social, que es de nuestro ministerio. Y para poder hacer efectivo, cuando ustedes presentan un muy buen proyecto u otro medio muy buen proyecto y se adjudican un fondo, tenemos que firmar un convenio. Y ese convenio establece qué vamos a entregar cada una de las partes. Y así funciona el Estado. Pero que funcione así no quiere decir que no nos esmeremos todos los días en que funcione mejor, en que los mecanismos de control y de fiscalización también funcionen para que nos den la tranquilidad a la ciudadanía de que se está ejecutando todo bien, y podamos ir revirtiendo también esta sensación que existe de la clase política en general, diría yo. No solamente de lo que pasó con una situación puntual o en un par de gobiernos regionales, porque hay gobiernos Y que se están regionales investigando ahora y que algunas y que municipalidades efectivamente se también, están claro. investigando, municipios, ¿ya? Pero en general lo que la gente hace es asociar esto a la clase política, y yo me atrevería a decir que la gran mayoría hacemos nuestro trabajo con mucha convicción, con mucho compromiso. Los funcionarios públicos que llevan toda una vida, sin importar el gobierno de turno, también entregando lo mejor de sí para que el Estado Exacto. vaya funcionando y le vaya ofreciendo soluciones a la gente. Por cierto que llegamos a autoridades que nos mueven compromisos políticos, que defendemos un proyecto político en particular, como hoy día el proyecto del presidente Gabriel Boric, que es un proyecto más transformador, pero necesitamos que las personas reconecten nuevamente, que confíen nuevamente en el trabajo de la clase política, y ese es un desafío Un tremendo para desafío para todos. todos los políticos. Para en el todos, para fondo. quienes somos designados, como para quienes son electos popularmente, porque el pueblo los pone ahí también. Así es que entre todos tenemos que, yo creo que ir buscando estos mecanismos que nos permitan recobrar esa confianza. 2 meses hay para esta discusión, ¿no? Sí. Bueno, nos llamaba la atención también en la cadena nacional del presidente Boric, que hablaba de un 20% más en cuidados, un 12% más en construcción de vivienda, un 8% más en salud, casi un 7% en cultura, lo que es llamativo porque siempre ha sido un porcentaje bastante bajo en el presupuesto nacional, y un 5,7% más en seguridad pública y un 4% más en educación. Sí. Son también las temáticas que, si uno ve las encuestas de preocupación ciudadana, son justamente los temas, ¿no? Que a la gente le están preocupando más en nuestro país. Bueno, efectivamente es así. Acabas de mencionar tú cuáles son las principales áreas o las principales carteras donde vienen los mayores aumentos respecto al presupuesto anterior. Ahora, cuando uno conversa con la gente, tú podrás decir, si sabes que eso significa que en salud, por ejemplo, cuando uno dice en salud, va a ser un 8% más que el presupuesto anterior. Sí. ¿Y cuánto es eso? Esos son en torno a los 1.200 millones de dólares más que el año pasado para salud. Y a uno, en realidad, se le termina un poco perdiendo esas cifras que son Es que tan, no las tan logra inmensas. dimensionar. Entonces claro. no las logra dimensionar. ¿Y qué le decía yo a las personas? Mira, eso significa de alguna manera que se van a poder hacer casi 50.000 cirugías más a lo largo del país, de muchas personas que están esperando hace mucho tiempo por una intervención quirúrgica, por una intervención que les mejore su vida, ¿no es cierto? Porque si están esperando es porque la requieren. Entonces,
parte de este aumento de salud nos va a permitir, por ejemplo, hacer casi hasta 50.000 cirugías, tanto en el sistema público como en el sistema privado, con lo que esperamos se continúen bajando los tiempos de espera. Los tiempos de espera, las listas de espera, nos han acompañado, no al gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que es un desafío que ha acompañado a varios gobiernos, pero con la pandemia esto aumentó, ¿no es cierto? Y se reforzó porque muchos de los hubo que focalizar, hubo que muchas veces priorizar, y por eso es que aumentaron mucho. Y esperamos que este año, si se aprueba el presupuesto, 50.000 de esas cirugías se puedan hacer para permitirnos ir disminuyendo la lista de espera. En cultura, como bien dices tú, son más de 20.000 millones de pesos que se va a aumentar en el presupuesto para reforzar también los fondos concursables, los Fondart, en seguridad pública y ciudadana, porque también entendemos que va encadenado. O sea, si tú les das posibilidad a cultura, donde los jóvenes, los niños puedan desarrollar sus talentos, ocupar sus tiempos libres o tiempos de ocio también en otras actividades, en este caso artístico-culturales, también estás permitiendo sacar a muchos jóvenes de la amenaza de la delincuencia y concentrarlos en el tema de la cultura, o del arte, o de la pintura, o del baile, o del canto, etcétera. Estamos conversando con la Seremi de Gobierno, Verónica López Videla, sobre el presupuesto nacional, y uno de los ítems que nos llamaba la atención también es este 20% en cuidados, en aquellos que son cuidadores o que van a ser cuidadores. Es una mirada diferente, no la habíamos visto tan presente en otro presupuesto. Es que el presidente Gabriel Boric, me atrevería a decir yo, que el primer presidente que hoy día ve y en realidad se preocupa de poder proponer algunas medidas concretas para quienes realizan las labores de cuidado, que en el 85% de las veces son mujeres en nuestro país. Entonces, por un lado, hoy día el presupuesto, pero recordemos que el presupuesto abarca un periodo determinado, el presupuesto dura un año, ¿ya? Pero él hace, ¿no es cierto? Y dice, necesitamos esto de las labores de cuidado, y para cuidado se va a aumentar en un 20%, porque principalmente en lo que se va a invertir es en poner en funcionamiento 15 centros comunitarios con enfoque de cuidado, y además el mayor aumento en la historia del programa Red de Apoyos y Cuidados a nivel territorial, alcanzando 46 comunas. Eso por un lado. Es un énfasis social súper importante. Súper importante las cuidados. O sea, yo creo que hay hoy día todos, yo sin excepción, conocemos una mujer o un caso, para no llevarlo solamente al género, pero principalmente son mujeres que han dedicado su vida a cuidar a alguien, a un enfermo, a un postrado, a los hijos, y que se desplazaron laboralmente, que no cotizaron, que hoy día no tienen ahorros, como para poder decir, mira, yo que dediqué mi vida y permití que el hombre saliera a trabajar y a mover la economía de la región y del país, hoy día estoy así como de brazos cruzados. El presidente las vio a estos miles de mujeres, y por eso él dice, con el pacto fiscal, cuando propone el pacto fiscal, que no sé si tú recuerdas que el pacto fiscal tiene 4 grandes énfasis que también tienen que ver con la seguridad, pero principalmente lo que el pacto, la ley estrella, que es esta reforma al tramo del impuesto a la renta de las personas, no de las empresas que más ganan. Estamos hablando de personas que ganan más de 4 millones de pesos al mes. A ellos se les pide hacer un esfuerzo un poquitito mayor, y ahí con ese esfuerzo del pacto fiscal lo que se pretende también, con un porcentaje importante de esto que se va a recaudar, que son en torno a los 8.000 millones de dólares, cuando el presidente anuncia el pacto fiscal, y uno dice, chuta, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, uno de los temas es precisamente implementar el Sistema Nacional de Cuidado. Va a entrar una ley ahora, esperemos que ahora, a fin de año, donde no solamente se reconozca a las cuidadoras, sino que haya un reconocimiento remunerado. Antes que las mujeres cumplan 65 años, que es la edad en que hoy día reciben la pensión del Estado, sino que durante su vida de cuidadora puedan recibir un apoyo, que todavía no está claro, esto se tiene que discutir en la ley, cuánto puede ser, quizás algo similar a la PGU, va a ser parte de la discusión de la ley, pero el corazón de esta ley es que todas esas miles de mujeres, muchas de ellas nosotros las conocemos, que se quedaron en su casa, que no pudieron ahorrar, pero que apoyaron con eso muchísimo a la economía del país, sean reconocidas también con una remuneración. Y eso es muy potente.
Sí, por Eso es muy supuesto. potente Podría porque, cambiar radicalmente la calidad de vida de esas personas. pero Mm, por mm. supuesto que sí, no me cabe la menor duda y son miles. Seremi, ¿qué ocurre si el presupuesto no es aprobado o hay partidas que son rechazadas? ¿Cómo sigue esta tramitación? Mira, yo al menos no, quizá no lo recuerdo, pero yo Ujú. no tengo recuerdo que haya sido rechazado un presupuesto porque yo creo que sería una muy mala señal para el país, sobre todo un presupuesto que hace foco en áreas o en materias que yo creo que todos entendemos de los distintos sectores políticos que son fundamentales para la ciudadanía. Hablábamos recién de educación, de salud, de Vivienda, seguridad, de claro. vivienda. Mm, Ahí hay cuatro pilares importantísimos y por supuesto sin dejar atrás cultura y cuidados, por ujú. ejemplo. Así es que yo la verdad es que no creo que se vaya a rechazar. Pueden haber discusiones quizás más profundas o más acaloradas en algunas partidas presupuestarias donde habrán parlamentarios que de acuerdo con la realidad que tienen o con sus conversaciones previas que quieran instalar más o mover de alguna manera un poco la propuesta que está haciendo el gobierno. Y que bueno, para eso está el Parlamento también, para que se Exacto. sienten la propuesta como gobierno esperaríamos que se aprobara tal cual, pero entendemos que es una discusión que ahí está abierta para que los parlamentarios puedan hacer sus aportes, ¿ya? Siempre esperaríamos nosotros con una voluntad constructiva, ¿ya? Y no destructiva, con una voluntad de seguir construyendo y seguir avanzando como país. Nosotros, cuando escuchábamos al presidente de la cadena nacional informar sobre este presupuesto y hablar de un 28% más de presupuesto para enfrentar emergencias, de alguna manera me parecía un poco exagerado. Y hoy día que estamos enfrentando como región y como comunas una emergencia, que es la situación del volcán Villarrica, y muchas veces las respuestas son, mira, estos caminos no se han podido arreglar porque no están asignados los recursos o la iluminación en sectores que son de evacuación, también falta Mm, recursos. Bueno, al mm, final siempre mm, topamos mm. con los recursos. Y en este país, donde las emergencias no son tan poco, Son bastante regulares son últimamente, bien de hecho. recurrentes, sí. Es un área importante, es una partida importante, un Sí, 28% más. sí, mira, yo creo que la experiencia que ha vivido el presidente Boric en este año y medio, y que hemos vivido todos por Todo, lo con los demás, con los incendios. incendios forestales en el verano, con estas inundaciones, hubo al menos dos grandes inundaciones, desbordes de ríos importantes en la zona Mm. centro y sur del país, también de alguna manera le dicen, mira, esto no podemos pasarlo por alto, tenemos que tener un presupuesto para poder movernos y tomar decisiones, Ujú. porque de eso o sea, el presidente tiene que tomar decisiones fuertes, y por eso dice, no, tenemos que hacer un aumento importante para el manejo, para hacer trabajo de prevención, pero también para el manejo de las emergencias. Mira, se habla particularmente del combate a los incendios forestales, pero hoy día, como bien Ujú. dices tú, bueno, la naturaleza cada vez probablemente nos está dando, y quizás, espero equivocarme, nos vaya dando cada vez más frecuentemente cierta Mm. sorpresa. Hoy día estamos con el volcán Villarrica, que es un volcán muy vivo, ya, que es el volcán más activo hoy día en Sudamérica, que uno escuchaba de los 8 volcanes más activos del Así mundo. es. Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar en la prevención, en las vías de evacuación, iluminar y muchísimas otras medidas que ustedes conocen muchísimo mejor porque viven al lado del Mm. volcán, y que todo eso requiere recursos, pues requiere estar preparado. Pasa lo mismo con los incendios forestales. Parte de este presupuesto se va a destinar al arriendo de más aeronaves, pero además por más tiempo, Ujú. porque ya entendimos que los incendios no fue suficiente tener arriendo por 2 meses, sino que se van a necesitar 4 meses, porque ahora vienen periodos de sequía y de incendios mucho más largos, Con los cambios como climáticos vienen también que hemos periodos tenido, de claro. lluvia, inundaciones Mm. también mucho más profundo y más intenso, porque aunque hay un sector de la política que quiera negar el fenómeno del cambio climático, Mm. yo creo que el planeta nos habla por sí solo, y la verdad es que es muy difícil pensar que vayamos a revertir esta situación en lo sucesivo. Vamos a tener que estar preparados en lo sucesivo, y entender que los planos reguladores de las ciudades, que los municipios van a cumplir un rol fundamental, y que todos en general vamos a tener, no solamente los organismos que tienen que ver con la emergencia.
Seremi, muchas veces como ciudadanos comunes y corrientes, cuando decimos, van a hablar de presupuesto o van a discutir de presupuesto en el Congreso, pensamos que ese tema no es nuestro, que no nos toca, que no nos afecta. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos de entender qué es lo que se está discutiendo y también pedirle cuentas, ¿no?, a nuestros representantes en el Parlamento? Sí, ay, qué buena pregunta, Natalia. Gracias. Qué bueno, o sea, qué importante además, cuál es la responsabilidad. Mire, porque algunas veces uno como un ciudadano común y corriente dice, oh, pucha, están discutiendo eso, que ya, no sé, quizás no lo entiendo. Hoy día hay muchas maneras hay muchas posibilidades y canales a través de los cuales informarse. Y yo diría que lo primero, volviendo, es informarse primero cuando uno va a votar. Es muy importante aquello, cuando uno deposita un voto en una urna, lo que deposita es la confianza en una persona, y la verdad es que confía en que esa persona va a ser capaz de defender mis intereses, pero más que defender mis intereses, yo creo que pelear por mis necesidades, porque esas necesidades sean cubiertas. Y hoy día, cuando hablamos de presupuesto, es un tema que nos afecta de alguna manera a todo el país. O sea, a todo, hasta las comunas o hasta las localidades más pequeñas incluso, ¿ya? O sea, si podemos tener la tranquilidad de que van a haber más aeronaves, si se me incendia la siembra, si puedo tener la tranquilidad de que vamos a tener un sistema, un camino bueno para la evacuación, un camino que sea transitable, si puedo operarme, o mi abuelo se puede operar porque va a correr la lista de espera, o sea, si voy a volver al colegio porque ahora vamos a tener conexión de internet, porque hay presupuesto para todo, o sea, si uno se pone a pensar en realidad todo y en muchas áreas, y yo diría que todo el programa de gobierno del presidente precisamente pensando en aquello, en cómo vamos saliendo de temas que quizás no los habíamos visto, como las cuidadoras, pero que están ahí. La reforma al sistema de pensiones está ahí. Y las personas que nos escuchan o que nos ven tienen que entender que mejore su pensión o que mejore su vida futura hoy día tiene que ver con los diputados y las diputadas. El presidente cumplió su promesa, mandó el proyecto de ley, hoy día está en esa discusión de qué pasa con el 6%, con el 4%, que todavía no se ha resuelto. Y esperamos que se resuelva con una mirada solidaria, como quizás no exactamente como lo propuso el gobierno, pero en una proporción importante poder hacer, ¿no es cierto?, este seguro social, que es como una olla común, digo yo. Es como una olla común, Claro. porque ¿cómo arreglamos a los jubilados hoy día? Pues si eso es lo que dice el presidente, ¿cómo no, lo arreglamos hoy día? no a largo plazo, A mí ha habido claro. gente que me dice, pero ¿cómo si yo ya estoy jubilado, ya tengo una pensión? No, pues le digo, ¿sabe cómo? Porque si se aprueba esta ley, a usted le van a reconocer el tiempo que trabajó y cotizó, para los que cotizaron. Y cada 10 años le van a aumentar una UF sobre su pensión. 20 años, Claro. 2 UF, hasta 30 años de tope. Hay gente que cotizó más, pero va a tener su pensión más 3 UF inmediatamente. Por eso el presidente dice que hay que arreglarlo hoy día, no en 10, en 15 o en 20, que es lo que hace y por lo demás hay que arreglarle a las personas que menos ganan y menos tienen, porque si no vamos a seguir perpetuando esta desigualdad a la que ya estamos un poco acostumbrados. Uno lo dice así como casi naturalmente. Nos parece pero- natural, nos parece que así pero es no, nomás pues. la cosa. Pero claro. claro, no puede ser, porque pucha, hoy día que debe ser terrible para un adulto mayor en el invierno dar vuelta al mes si vive solo, si no tiene hijos, si no tiene un apoyo, dar vuelta al mes con 206.000 pesos, que es la pensión del Estado. Difícil, ¿no? 200.000, Dramático, porque hay que comprar claro. leña, porque hay que pagar Sí, luz, sí. porque hay que comer. Entonces, el presidente por eso dice... Y hay una diferencia de paradigma cuando uno conversa con personas a lo mejor que han vivido en otros sistemas sociales donde las pensiones realmente alcanzan, que nosotros nunca pensamos en nuestro momento de jubilación porque sabemos que no nos va a alcanzar. Las pensiones alcanzan en otras partes porque desde siempre el empleador Claro. pone un aporte. Claro. Entonces, que hoy día lo propongan no es algo que se le ocurra al presidente. O sea, en otras partes del mundo pasa eso. Pasa que en otras partes del mundo ven con un sistema solidario y hacen esta especie de olla común para que puedan obtener un beneficio los que menos reciben pensión, pero los que reciben más igual van a obtener. Si finalmente esto lo van a recibir proporcionalmente. Entonces, eso de la sociedad es un poquito más igualitaria.
Y No es que, un sueño, no es una utopía, no, existen. no es una utopía, Claro. claro, es posible, pero por eso cuando tú me dices, claro, de repente la gente, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, ir siguiendo de cerca esto, aunque uno sienta que es algo frío, el presupuesto, la discusión de la reforma al sistema de pensiones, la discusión del pacto fiscal, ¿qué significa eso? ¿Cuánto se puede hacer con eso si lo que necesitamos es, en el fondo, pensamos nosotros que esta redistribución de la riqueza sea un poquitito más justa y sea pensando también en eso, que no son miles, son millones de pensionados hoy día, unos que reciben pensión por AFP y otros por Ujú, PGU ujú. porque no les alcanza, entonces el Estado ahí tiene que Suplir, claro. suplir, pensando en ellos también, pues, pensando en ellos. Si finalmente cuando uno habla de arreglarle a los pensionados hoy día, ahí hay un papá, un tío de nosotros, un vecino, Todos un tenemos papá a de un alguien amigo, ahí. Sí, todos claro. tenemos a alguien ahí que quisiéramos de verdad que se le mejore su situación porque vemos cómo viven los pensionados hoy día, po. Cuando hablamos de salud mental, que es parte importante del pacto Ujú. fiscal y del presupuesto igual hoy Sí, día. sí. También todos quisiéramos ir avanzando en esos temas. Bueno, va a haber un centro aquí en Villarrica, el presidente anunció, un centro de salud mental infanto-juvenil. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que de repente uno ve en la tele que ve puras discusiones en Y tan realidad. lejano, ¿no? Y Que lo ve uno lo siente lejano y uno lejano. dice, bueno, aquí ya están peleando o están porque, claro, se intentan instalar ciertas ideas de un sector y otro. Pero mira, yo lo que le digo a las personas en el tema de las pensiones, esto no fue un invento ni que el presidente Boris se iluminó. Si el presidente Piñera trató de hacerlo y hay que ser súper honesto en Exacto. eso, y la presidenta Bachelet También. también Mm. trató de hacerlo. O sea, si hay tres presidentes de distintos sectores políticos que lo más probable es que en muchas áreas no piensen igual, pero los tres intentaron hacer una reforma al sistema de pensiones, es porque el sistema Identificaron no que ahí está había un problema. Claro, funcionando. claro. Entonces hoy día la pared de alguna manera está en el Congreso. Entonces ahí los diputados y las diputadas a quien hay que pedirle un poquito de cuenta, ese accountability que le llaman así como los gringos, Sí. rendición de cuentas a quienes confiaron en mí, pues. Bueno, es un Y tiene que ejercicio atreverse la ciudadano, un gente. ejercicio ciudadano al cual no estamos muy No, acostumbrados pues, nosotros también de seguir las discusiones en exacto. el Parlamento y después poder pedirle cuenta a nuestros Y si no puede representantes. pedirle cuenta directamente a un parlamentario, hágalo a través de algún concejal, hágalo a través del alcalde, con quien nos resulte, de un dirigente social que puede tener llegada. Si hay distintas maneras dentro del tejido social de poder llegar a los parlamentarios, si es que usted cree que no puede Y en llegar última directamente. Hay que instancia, transmitirle lo que no siente la replicar gente. el voto si esa persona no me representa. Bueno, de eso se Claro. trata, de eso se trata la democracia. Nosotros ahora estamos saliendo, terminando septiembre, que es un mes donde como sociedad conmemoramos los 50 años del golpe de Estado y lo dijimos mucho también, de eso se trata la democracia. Si a mí en algún momento yo no estoy de acuerdo con cómo se está conduciendo a un país o cómo un parlamentario está representándome, bueno, tenemos esa herramienta, pues no hay por qué llegar a una situación tan crítica Por supuesto. como un golpe de Estado si no nos parece que el presidente electo democráticamente de ese momento lo está haciendo bien. La democracia nos permite cada ciertos años ir cambiando a nuestro representante. Y votamos de nuevo, y votamos Están por hechos los otro, mecanismos, o claro. incluso en el Congreso hay acusaciones constitucionales. Hay muchos mecanismos. Hay muchos mecanismos y tenemos que a poquito irlos conociendo y también saber de que la ciudadanía es la que tiene el poder, po. Si finalmente la gente, yo creo que no es difícil, uno después se empieza a dar cuenta y hacer todo estos análisis, pero el poder está en la ciudadanía. De Así todas es, bueno, y maneras. estamos llamados a votar muy prontamente en diciembre ya por el tema del proceso constitucional, que se ve complejo, se ve muy, muy difícil, pero que, bueno, ahí tenemos el próximo llamado como ciudadanos, a ver qué queremos para la Constitución. Bueno, sí, yo creo que ese va a ser una buena manera también de poder establecer o poder, claro, establecer cómo fue el trabajo, cuánto nos representa, porque al final cuando hablábamos en algún momento de una que nos una, o si uno comienza a hacer un análisis, yo la verdad es que veo con dificultad que nos una mucho. A mí lo que me preocupa es que las mujeres, por ejemplo, vayan a retroceder harto en derechos, que ha costado mucho tiempo, muchos Avanzar, años, claro. muchas marchas, a poder ir avanzando en aquello, poder ir logrando ciertos espacios
y a mí eso me preocupa. Hay otros temas que yo creo que hay que, bueno, todos tienen que hacer su propio análisis, pero por ejemplo cuando se plantea no cobrar contribuciones, yo lo encuentro gravísimo para municipios o para comunas, ¿no es cierto? Que más de la mitad de su presupuesto Exacto. se Están basa impuestos territoriales, precisamente en claro. impuestos territoriales. Sí. Entonces yo creo que ahí hay que ir y finalmente yo lo que espero o lo que esperaba, lo que espero todavía queda un tiempo, es que precisamente sea una constitución que nos considere y nos escuche y nos vea a todos en nuestras realidades, a cada uno en su particularidad, pero me estoy dando cuenta que parece que está viendo un sector nomás. ¿Ah? Entonces, cuando se ve como solamente un sector o se discute acerca de lo que para lo que un sector es conveniente, bueno, ahí no sé qué tan representativa puede ser esa constitución. Así es. Bueno, hay que esperar el proceso de aquí a fin de año. Seremi, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Como siempre, bienvenida a Pucón TV, Pucón Radio ahora también. Y estamos disponibles para que se pueda despedir de la ciudadanía de Pucón y Villarrica. Gracias a usted, Natalia, a Pucón TV, a Pucón Radio, hoy día a través de la 101.1. Feliz de poder estar acá, de conversar estos temas, de hacer el llamado a la ciudadanía que poco a poco se vayan informando, que busquen aquellos canales, diferentes versiones, no se queden siempre con una sola, y que la verdad es que se vayan haciendo su propia convicción, si de eso se trata esto también, uno ir analizando cuál es la situación y qué es lo que realmente yo necesito y ir formándose aquella idea, esa convicción de por qué necesito que esto se apruebe o no, cuando hablábamos ahora recién de la reforma del sistema de pensiones, del pacto fiscal, del presupuesto de la nación, que son temas muy importantes, pensando siempre en cómo seguimos progresando como sociedad. Pues sí, esa es la idea, seguir avanzando. Esa es como la diferencia entre el progresismo, o sea, o los progresistas y los conservadores, cuando uno dice ¿por qué? Bueno, porque los progresistas creemos que siempre se puede seguir avanzando, siempre podemos ir un poquitito más allá, pero para eso necesitamos ese apoyo, y ese apoyo que lo hemos sentido, fíjate, Natalia. Si lo que pasa es que algunas veces hay algunos medios que no nos acompañan, pero en general el presidente yo creo que siente ese apoyo de la ciudadanía, del pueblo que lo eligió y de aquel también que quizás no lo eligió, pero que sabe que realmente necesita estas condiciones mínimas para vivir de una manera más justa y más digna. Muchas gracias. Gracias a ti.